Cuentos originales de los hermanos Grimm. Tomo 2. El joven gigante. Padre, yo quiero ir contigo. ¿Quieres ir conmigo? Dijo el padre. Anda, quédate aquí, que no me vas a servir de nada y además te puedes perder. Entonces Pulgarcito comenzó a llorar. Para tener paz, el padre se lo metió en el bolsillo y se lo llevó consigo. Ya en el campo, volvió a sacarlo y lo puso en un surco recién arado. Estando allí sentado, llegó por el monte un enorme gigante. ¿Ves allí aquel duende grande, grande? Dijo el padre. Quería asustar al niño para que fuera bueno, pues va a venir y te va a llevar consigo. El gigante dio unos pasos con sus largas piernas y se presentó en el surco. Levantó al pequeño Pulgarcito con 2 dedos de forma cuidadosa. Lo contempló y se fue con él sin decir una sola palabra. El padre, de puro miedo, no pudo pronunciar ni una palabra y dio a su hijo por perdido, pensando que no lo volvería a ver en todos los días de su vida. El gigante se lo llevó a casa, le hizo que mamara de su pecho y Pulgarcito creció y se hizo fuerte y grande como los gigantes. 2 años después, el viejo fue con él al bosque para probarlo y le dijo: arranca una vara. El muchacho tenía ya tal fuerza que arrancó un árbol joven con todas sus raíces. El gigante, sin embargo, pensó: esto tiene que mejorar. Se lo volvió a llevar consigo y le dio de mamar durante 2 años más. Cuando volvió a probarlo, habían aumentado sus fuerzas de tal manera que pudo arrancar un árbol viejo. Pero al gigante no le parecía todavía suficiente. Lo alimentó durante 2 años más y, cuando volvió al bosque con él, le dijo: ahora arranca una vara decente. El joven arrancó la encina más gorda de la tierra, de tal manera que ésta crujió y para él fue solamente un juego. Bien, ahora está bien, dijo el gigante, ya has aprendido. Y lo llevó de nuevo al campo donde lo había cogido. Su padre estaba detrás del arado y el joven gigante se dirigió a él diciendo: aquí estoy, padre, ya ve cómo su hijo se ha hecho hombre. El campesino se asustó y dijo: no, tú no eres mi hijo, no te quiero. Vete de mi lado, claro que soy su hijo. Déjeme trabajar, que puedo arar tan bien como usted. O mucho mejor. No, tú no eres mi hijo, y no sabes arar. Así que vete de mi lado. Pero, como sentía miedo de un hombre tan grande, dejó el arado, retrocedió y se sentó en el suelo al lado. El joven empuñó la esteba con una sola mano y apretó con tanta fuerza que la reja se clavó profundamente. El campesino no pudo aguantarlo y le gritó: si quieres arar, no lo hagas con tanta fuerza, que así no te sale bien. El joven desenganchó los caballos, se unció él mismo al arado y dijo: el padre se fue a casa y le encargó la comida a su mujer. El joven aró él solo 2 yugadas de tierra, y luego se unció él mismo al rastrillo y rastrilló con 2 rastrillos a la vez. Cuando terminó, fue al bosque, arrancó 2 encinas, se las echó a la espalda, se colocó un rastrillo delante y otro detrás, un caballo delante y otro detrás, y lo llevó todo como si fuera un haz de paja a casa de sus padres. Cuando llegó al patio, su madre no le reconoció y preguntó: ¿quién es este hombre tan tremendo y tan grande?
El campesino dijo: «Es nuestro hijo». «No, este ya no es nuestro hijo. Nunca hemos tenido uno tan grande. El nuestro era una cosita muy pequeña». El joven permaneció callado, llevó los caballos al establo y les echó paja y cebada, como es debido. Cuando terminó, fue a la habitación. Se sentó en el banco y dijo: «Madre, ahora quisiera comer. ¿Hay algo hecho?». Ella contestó: «Sí», y trajo 2 fuentes grandes, muy grandes, con las que hubieran podido saciarse ella y su marido durante 8 días. El joven, sin embargo, se las comió él solo y preguntó si no había más. «No», dijo ella, «eso es todo lo que tenemos». Pero eso era solo un aperitivo. Tengo que comer algo más. Ella no se atrevió a llevarle la contraria. Así que puso un enorme caldero lleno de cerdo y, cuando estuvo listo, lo llevó a la habitación. «Finalmente llega algo decente», dijo él, y se lo comió todo, pero aún no era suficiente para calmar su hambre. Entonces dijo él: «Padre, ya veo que en su casa no logro saciar mi hambre. Hágame un bastón de hierro que sea muy fuerte y que yo no pueda romper con mis piernas y así me iré por el mundo». El campesino se alegró, unció 2 caballos al carro y recogió en casa del herrero un bastón tan grande y tan gordo como podían transportar 2 caballos. El joven lo cogió en la rodilla y el crack lo partió en 2 como si fuera una vara y lo tiró. «Padre, esto no vale para nada. Unza más caballos y tráigame un bastón más fuerte». El padre unció 8 caballos y trajo un bastón tan fuerte y tan gordo como podían transportar los 8 caballos. Al cogerlo el hijo con la mano se partió inmediatamente un terrozo de arriba. Entonces dijo: «Padre, ya veo que no puede traerme un bastón como yo necesito. Así que no quiero permanecer más tiempo en su casa». A continuación se puso en camino y se hizo pasar por aprendiz de herrero. Llegó a un pueblo en el que vivía un herrero muy avaricioso, que no admitía que nadie tuviera nada y todo lo quería para él. Fue a verlo a la herrería y le preguntó si no le hacía falta un aprendiz. «Sí», dijo el herrero. Lo observó con atención y pensó: «Es un mozo trabajador. Seguro que sabrá golpear bien y así se ganará su sustento». Preguntó: «¿Qué sueldo quieres?». «No quiero nada», contestó, «pero cada 15 días, cuando los otros reciban su paga, quiero hacerte 2 travesuras que tendrás que soportar pacientemente». El avaricioso se alegró en lo más profundo de su corazón, pensando que así se ahorraría mucho dinero. A la mañana siguiente el aprendiz extranjero tuvo que golpear el yunque primero, pero cuando el maestro trajo el hierro candente y aquel dio el primer golpe, el hierro voló y el yunque se hundió en la tierra de forma tan profunda que no lo pudieron sacar de allí. El avaricioso se puso de muy mal humor y dijo: «No me sirves, golpeas demasiado fuerte. ¿Qué quieres que te dé por este golpe?». Entonces él dijo: «Te gastaré una broma y nada más». Y, levantando el pie, le dio tal patada que voló por encima de 4 carretadas de heno. A continuación se buscó la barra de hierro más gorda que había en la herrería, la cogió para bastón y siguió su camino. Cuando había andado un rato, llegó a una granja y le preguntó al capataz si no necesitaban un ayudante. «Sí», dijo el capataz, «me hace falta uno».
Pareces un muchacho trabajador. ¿Qué sabes hacer y cuánto quieres ganar? Él volvió a contestar que no quería paga, pero que todos los años le haría 4 travesuras que debería aguantar con paciencia. El capataz se puso contento, pues también era un avaricioso. A la mañana siguiente, los criados tenían que ir al bosque. Y estos estaban ya levantados, mientras él seguía en la cama. Uno lo llamó: «Levántate, que ya es hora. Vamos al bosque y tienes que venir con nosotros. Ide andando, que voy a llegar mucho antes que vosotros». Los otros fueron a ver al capataz y le contaron que el criado estaba todavía en la cama y no quería ir al bosque a talar. El capataz les dijo que lo despertaran otra vez y que unciera los caballos. Pero el criado dijo como la vez anterior: «Ide andando, que voy a llegar mucho antes que vosotros». Estuvo 2 horas más en la cama, hasta que al fin se levantó, recogió 2 fanegas de guisantes, se preparó un puré y se lo comió tranquilamente. Hecho esto, unció los caballos y se dirigió al bosque. No lejos del bosque había un desfiladero, por el que tenía que pasar. Echó por delante a los caballos, luego los hizo detenerse, cogió árboles y viñas y preparó un enorme montón con ellos, de manera que no pudiera pasar ningún caballo. Cuando llegó al bosque, salían de allí los otros con sus caballos cargados y regresaban a casa. Entonces les dijo: «Ide andando, que voy a llegar a casa mucho antes que vosotros». No se adentró demasiado en el bosque. En un santiamén arrancó 2 de los árboles más grandes. Los echó en el carro y se dio la vuelta. Cuando llegó ante el montón, estaban los otros todavía allí y no podían pasar. ¿Lo veis? Si os hubierais quedado conmigo, habríais podido regresar igual de deprisa a casa y encima habríais podido dormir 1 hora más. Quiso pasar, pero sus caballos no podían a través del montón. Los desenganchó, los colocó encima del carro, cogió él mismo el pértigo en la mano y ¡aupa! Tiró de todo haciéndolos pasar tan fácilmente como si solo fueran plumas. Cuando estuvo al otro lado les dijo a los otros: «¿Lo veis? He pasado antes que vosotros». Siguió su camino y los otros tuvieron que quedarse allí. En el patio cogió un árbol con la mano, se lo enseñó al capataz y dijo: «No está mal, ¿eh?». Entonces el capataz le dijo a su mujer: «El mozo es bueno, aunque duerme más que los demás, también está de vuelta antes que ellos». Así sirvió al capataz durante 1 año. Pasado el año, los otros trabajadores recibieron su sueldo, y él dijo que había llegado el momento de cobrar su paga. El capataz, sin embargo, tuvo miedo de las bromas que le gastaría y le pidió encarecidamente que las dejara pasar por alto, y que prefería convertirse en criado y dejar que él fuera el capataz. «No», dijo, «yo no quiero ser capataz. Yo soy el criado y quiero seguir siéndolo, pero quiero cobrar lo que está apalabrado». El encargado le ofreció lo que quisiera, pero no le sirvió de nada. El criado respondió a todo que no. El capataz no encontró salida alguna y le pidió 15 días de plazo, con idea de hallar alguna solución. El criado le dijo que le concedía el plazo solicitado. El capataz llamó a todos sus escribientes para que reflexionaran y lo aconsejaran. Los escribientes reflexionaron durante largo tiempo.
Finalmente llegaron a la conclusión de que nadie estaba seguro con aquel criado, que mataba a un hombre como si fuera un mosquito. Lo que debería hacer era mandarle bajar a un pozo y limpiarlo y, cuando estuviera allí abajo, ellos harían rodar una de las piedras del molino que allí había, y se la tirarían a la cabeza. Así no volvería a ver la luz del día. Al capataz le gustó el consejo y el criado se dispuso a bajar al pozo. Cuando estaba ya en el fondo, hicieron caer la piedra de molino más grande y pensaron que lo había aplastado. Pero él gritó: «Quitad las gallinas del pozo, que están escarbando ahí arriba. Me están echando tierra en los ojos y no me dejan ver». El capataz gritó entonces: «Fuera, fuera», e hizo como si espantara a las gallinas. Cuando el criado acabó su trabajo, subió y dijo: «Mirad qué collar tan bonito tengo». Y era la piedra del molino, que la llevaba alrededor del cuello. El criado quiso cobrar entonces su paga, pero el capataz le pidió otros 15 días para pensarlo. Vinieron los escribientes y le aconsejaron que enviara al criado al molino encantado para que moliera grano por la noche. De allí no había salido nadie con vida. La propuesta le gustó al capataz. Llamó al criado aquella misma tarde y le dijo que llevara 8 medidas de grano a un molino y las moliera durante la noche porque les hacía falta. El criado fue al granero y se metió 2 medidas en el bolsillo derecho, otras 2 en el izquierdo y las otras 4 se las puso en un saco atravesado, mitad sobre la espalda, mitad sobre el pecho, y así cargado fue al molino encantado. El molinero le dijo que, durante el día se podía moler bien allí, pero no de noche, porque el molino estaba encantado, y a todo el que había entrado allí se lo había encontrado muerto a la mañana siguiente. Pero él contestó: «Me las apañaré yo para salir de esta. Márchese y váyase a dormir». A continuación se fue al molino y puso a moler el grano. Alrededor de las 11 se fue a la estancia del molinero y se sentó en el banco. Cuando llevaba allí sentado un rato, se abrió de pronto la puerta y apareció una gran mesa y encima de ella había asado, vino y mucha comida, que apareció así por las buenas, pues no había nadie que la trajera. Poco después se colocaron sillas alrededor, pero no apareció nadie. Hasta que de pronto vio dedos que utilizaban los cuchillos y los tenedores y se echaban la comida en los platos, sin que se viera a quién pertenecían. Como tenía hambre y vio las viandas, se sentó, comió y disfrutó de la comida. Cuando se hubo saciado y los otros habían vaciado también sus fuentes, oyó perfectamente cómo las luces se apagaban de un soplo y, estando todo oscuro como la boca de un lobo, le dieron una bofetada en la cara. Entonces dijo: «Como vuelva a pasar, empezaré también yo». Al recibir por segunda vez una bofetada, atizó él también. Y así pasó toda la noche, pero no se dejaba pegar en vano, sino que devolvía los golpes en abundancia y golpeaba a su alrededor sin miramientos. Al amanecer se acabó todo. Cuando el molinero se levantó, quiso ver lo que le había pasado y se asombró de que todavía estuviera vivo. Entonces dijo: «He comido en abundancia y he recibido bofetadas, pero también las he repartido». El molinero se alegró y dijo que había quedado desencantado el molino y que le recompensaría dándole el dinero que quisiera. Pero él dijo: abrió la ventana para respirar aire fresco, pero, antes de que se diera cuenta,
El criado le dio tal patada que salió volando por el aire hasta que nadie pudo verlo más. Entonces el criado dijo a la mujer del capataz: si no viene, tendrá que aguantar usted la otra broma. Ella gritó: no, no, no lo puedo soportar, y abrió la ventana, porque las gotas de sudor le caían por la frente. Entonces se le propinó una patada de tal categoría que salió volando y, como era mucho más ligera, voló mucho más alto que su marido. El marido dijo: ven a mi lado, pero ella gritó: ven tú a mi lado, que yo no puedo ir al tuyo. Y siguieron flotando en el aire sin que ninguno pudiera ir al lado del otro. No sé si todavía siguen flotando. El joven gigante, sin embargo, cogió su barra de hierro y prosiguió su camino.